Ahora nos toca ver en la parte de ángulos de posición normal los ángulos coterminales. ¿Qué son los ángulos coterminales? Si dos o más ángulos son coterminales, entonces las razones trigonométricas de sus medidas tienen el mismo valor numérico y por ende diremos que son iguales. Entonces mira, son coterminales los que tienen el mismo lado inicial y el lado final. Por ejemplo, alfa se inicia en X, entonces es un ángulo en posición normal y termina en este segmento de acá. Y tita también comienza en X positivo y termina en el mismo sitio, ¿correcto? Son ángulos distintos, ahí se nota, mira, el de acá es más pequeño, el de acá es más grande, ¿cierto? Son ángulos distintos. Pero ¿qué se demuestra? Que tanto es el ángulo alfa como el ángulo beta tienen los mismos valores de sus razones trigonométricas, ¿no? Acá lo podemos comprobar porque por la definición, por ejemplo, sabemos que la tangente de alfa es b sobre a, ¿no? ¿Cómo es la tangente de alfa? Cateto x sobre y, ¿no es cierto? X sobre y. Y la tangente de tita también va a ser lo mismo, x sobre y. De tal manera que la tangente de alfa es igual a la tangente de beta, ¿no? Entonces, todos esos ángulos coterminales tienen los mismos valores, ¿no? Veamos ahora otra cosa. En la figura se observa que alfa y beta poseen el mismo lado terminal, ¿correcto? Además, se nota que beta tiene alfa más una vuelta. Mira, acá comienza beta, da una vuelta y avanza ¿cuánto? Alfa, ¿no? Hasta acá avanza, ¿no? Entonces, si yo paso a restar beta, ¿qué me va a pasar? Que beta menos alfa me va a dar una vuelta. Entonces, alfa y beta son coterminales. Si tú llegas a demostrar eso, que a la hora de restar estos dos números te sale el valor de una vuelta o una eh, dos vueltas, tres vueltas, un múltiplo, entonces alfa y beta son coterminales, ¿no? En general, si x y y son coterminales, entonces x menos y tiene que ser igual a r vueltas. R es 2 pi radianes, que es lo mismo que decir n por 360, ¿no? Acá también son coterminales, ¿eh? A pesar que son negativos, mira, porque van para el sentido de las agujas del reloj, ¿no? También son coterminales. No importa por dónde vayan, si terminan en el mismo sitio, es que son coterminales, ¿no? Ambos con orientación negativa, dice acá, ¿no? Pero los dos comienzan en X positivo y terminan en el mismo sitio, ¿sí? Uno con orientación positiva y el otro con orientación negativa. Para todos los casos se cumple la misma regla, ¿no? Si dos ángulos son coterminales, entonces tendrán los mismos valores para sus razones trigonométricas. Es decir, si alfa y tita son coterminales, las razones trigonométricas van a ser iguales, van a valer lo mismo, ¿ya? Eso es lo más difícil de la teoría. Vamos a ver un ejemplo. Dice, si las medidas de dos ángulos coterminales son proporcionales a los números 5 y 2, además la medida del mayor de ellos está comprendida entre 1000 grados y 1700 grados, halle la suma de las medidas de dichos ángulos, ¿no? O sea, son dos ángulos coterminales, terminan en el mismo lugar y están en proporción de 5 a 2. Recuerda que uno podía ser más grande que el otro, ¿no? Entonces decimos, si sea alfa y beta, con alfa, vamos a decir que alfa es mayor que beta, porque uno vale 5 y el otro vale 2, las medidas de los ángulos agudos, ¿no? Sabemos entonces que alfa menos beta, porque él es el mayor, alfa menos beta va a ser igual a 360 por n, y donde n pertenece a los números enteros, ¿no? Puede ser 1, 2, 3, cuántas veces se repetirá 360, o menos 1, menos 2, no interesa, ¿no? También que se sabe que las proporciones entre alfa y beta están 5 a 2, es decir, alfa vale 5K, beta vale 2K, ¿correcto? Entonces, si vamos a decir que vamos a restar este ángulo, 5K menos 2K, como acá, ¿no? Porque ya sabemos que alfa vale 5K y beta 2K es igual a 360 multiplicado por un n.
de donde K es igual a 120 grados multiplicado por un N. ¿Por qué 120 grados? Porque esto de acá es 3K y el 3 pasa a dividir. 360 entre 3 me va a quedar 120 N, ¿no es cierto? De donde reemplazamos K y vamos a obtener que alfa, ¿cuánto es? Alfa es 5K, es decir, 5 por 120, 600 por N. ¿Y beta cuánto es? 2 por K, 2 por 120, 120 N, ¿correcto? Hasta ahí creo que todos manejan proporciones, todos pueden resolver ese problema, ¿no? Ahora me dicen que alfa, el mayor, está entre los valores de 1000 grados y 1700 grados, ¿correcto? Entonces, 6000, este alfa lo voy a cambiar por este valor, 600 por n. 600 por n, acá está, se ha separado, pero debe estar junto. Entonces, 600 por n va a ir acá en el medio, ¿sí? Paso a dividir, paso a simplificar 600, 600 a todos lo divido por 600 y me va a quedar que 600, 1000 entre 600, simplificamos los ceros y ya ustedes lo pueden hacer con la calculadora. Será más o menos 1,66666, ¿correcto? Acá para este lado será 1,666666. Y para el otro lado será 2,8. 2,8. Entonces, alfa, o perdón, n tiene que ser un número, ¿no? Que sea mayor que 1,6 y menor que 2,8. Pero acuérdate que tiene que ser entero. Y el único valor que va a ser entero entre esos dos valores decimales es el 2. Entonces n resulta 2. ¿Correcto? Si n vale 2, entonces alfa es igual a 600 por 2, 1200. Y beta, 240 por 2, 480. Me piden la suma de los dos ángulos. 1200 más 480, 1680. Con este ejemplito vas a poder terminar la tarea que te faltaba completar en en la página que estábamos terminando, ¿no? Pero una observación más, ¿no? Para determinar ángulos coterminales basta con sumar o restar 360 grados o un múltiplo de este al ángulo. Por ejemplo, 360. Yo quiero encontrar un ángulo coterminal de 360. Le sumo 360. 360 más 60 es 420. Ese será el coterminal positivo. Pero también le puedo restar, porque el álgebra me permite restar números negativos. Le resto 360, será menos 300. Ese será el otro coterminal negativo, ¿no? Veamos un ejemplo de lo que te quiero decir. Hallar el valor de m si tangente de 405, si m es igual a tangente de 405 más tangente de 765. La resolución. Acá rápidamente me doy cuenta que 405 es 360 más 45. Y 765 va a ser 720 más 45, ¿sí o no? Entonces, mira, acá hay una vuelta más 45. Este es el pedacito que falta, ¿no? O sea, 45 va a ser el ángulo que está sobrando, ¿no es cierto? Y entonces, las razones trigonométricas de estos ángulos coterminales va a ser coterminal con 45. Van a ser igual a la tangente de 405. Perdón, chicos, estoy con hipo. Entonces, tangente de, calculamos la tangente de 45 y acá tenemos, por ejemplo, 720 que es 2 veces 360. ¿Sí? Lo sacamos y solo trabajamos con el ángulo sobrante, con la tangente de 45. ¿Sí? Y en los dos va a ser tangente de 45 y tangente de 45. Sabemos que la tangente de 45 es 1, más la tangente de 45, 1 más 1, 2. ¿No es cierto? ¿Qué te quiero decir con este ejemplo? Que a la hora de resolver el problema, trates de encontrar si son ángulos que tienen vueltas completas, ¿no? Si tienen vueltas completas, lo único que haces es trabajar con el sobrante. Vuelta completa, acá tiene dos vueltas completas, trabajas con el sobrante. Y listo. Acá te dejo tu tareita, ¿sí? Que es un repasito de lo anterior, de lo que hemos estado haciendo en la clase pasada. ¿Sí? 8 problemitas más
el problema 15 que te falta resolver y el problema 16. El problema 15 es bastante parecido a el problema de acá, al problema número a este ejemplo. Con este ejemplo vas a poder resolver ese problema. Y el problema 16 es este problema de acá. Con esta guíate de este problema para que puedas resolver tu tareita. El resto ya son problemas conocidos, ¿no? Ahí si el punto P menos 12 pertenece al lado final, calcula el seno. Ya tú sabes, utilizando X sobre Y, X sobre R. Primero tienes que calcular R. Es un pequeño repaso y terminas con estos dos problemitas. Listo, me presentas tu tareita y me la mandas por Classroom, por favor. No se olviden. Listo, chicos. Con eso espero ayudarlos. Ya nos vemos en el Zoom más tardecito.